Estimados hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del primer domingo de la Cuaresma. Un tiempo hermoso que hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza y que ya iniciando esta semana con la gracia de Dios, vamos a escuchar en el Evangelio a Jesús que es conducido al desierto y pues por la presencia del demonio, de Satanás. Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, siente hambre y entonces es la ocasión para que el tentador se acerque para hacerlo caer. Y veamos nosotros, queridos hermanos, que los 40 días que iniciamos el pasado miércoles vienen de esos 40 días y 40 noches en las que el Señor ofreció un ayuno en el desierto. ¿Cuál es el desierto nuestro? Nuestro desierto es el camino que estamos emprendiendo, es nuestra vida, es el lugar donde nos encontramos, de donde tenemos que abstenernos, donde debemos limitarnos a lo que nos induce al pecado. Pero lo que más llama la atención de este Evangelio es las tentaciones del Señor, y ver cómo el Señor, con la palabra de Dios, vence toda tentación. Nosotros también muchas veces somos tentados y quisiéramos vencer las tentaciones. Por eso te invito a que vivas esta Santa Eucaristía, escucha bien la palabra, te va a ayudar y te va a fortalecer para que durante esta Cuaresma pueda vencer la mayor de las tentaciones posibles de esta vida. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. No olvides celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Eucaristía vamos a ofrecerla por nuestra conversión. Hemos iniciado el hermoso tiempo de la Cuaresma, en la que el Señor nos muestra el camino para vivir un desierto en donde no puede haber vida, pero de donde podemos sacar vida en abundancia. Y todo venciendo la tentación. Y no solo venciendo la tentación, venciendo también el pecado que ya hay a consecuencia de la tentación. Pidamos por eso ahora perdón a nuestro Señor de todos nuestros pecados, nuestras faltas, por dejarnos seducir tan fácilmente por la tentación. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad.
soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su ejemplo a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios formó al hombre de barro sacado del suelo y soplándole en la nariz el aliento vital, lo convirtió en un hombre con vida. Plantó luego un jardín de Edén hacia oriente y colocó allí al hombre que había formado. Allí mismo hizo brotar de la tierra toda clase de árboles con frutos de aspecto atrayente y buenos para comer, entre ellos el árbol de la vida en mitad del jardín, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente era el animal más astuto de cuantos había hecho el Señor Dios, y le dijo a la mujer: ¿es que Dios les prohibió comer del árbol del jardín? La mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos prohibió Dios comer o tocarlo para no morir. La serpiente replicó a la mujer: seguro que no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y tentador, y que sería bueno comerlo de él para conocer el bien y el mal. Así que tomó un fruto y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo. Aunque es cierto que cuando no hay ley no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán,
Al fin y al cabo, Él era solo una figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió una multitud, por obra de este otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Los efectos causados por el primer pecado no fueron iguales a los efectos de la gracia, porque el juicio por una transgresión terminó en condena, pero la gracia, por encima de una multitud de transgresiones, condujo al perdón. Y si al pecar un hombre reinó la muerte por culpa de uno solo, con mayor razón aquellos que reciban los raudales de gracia y de perdón vivirán y reinarán gracias a ese otro hombre único, Jesucristo. Por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres, el mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció, todos se hicieron pecadores, por otro que obedeció podrán ser todos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez bautizado Jesús, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Él le respondió: la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a una ciudad santa, lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, a sus ángeles dará órdenes para que te cuiden, y también te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo: también dice la Escritura, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: lejos de aquí, Satanás, porque la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Enseguida el diablo lo dejó y se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, con tu santa presencia llevamos al lugar del encuentro profundo con Dios y desde allí tomamos conciencia plena de ser tus hijos. Ayúdanos a vivir un camino de conversión, a buscar ese encuentro contigo desde la soledad y el silencio. Ayúdanos a escuchar la palabra divina para poder enfrentar nuestros miedos y purificar todo aquello que nos ha alejado de Dios y de nuestros hermanos. Queremos seguirte incondicionalmente hasta ese desierto que nos ayudará a crecer en humildad. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera iniciar esta reflexión con lo que nos dice el final de la segunda lectura. Nos dice, por consiguiente, San Pablo nos está explicando cómo vino el pecado al mundo, por la desobediencia de Adán y de Eva. Todos llevamos ese pecado. Y nos dice entonces en la lectura, por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres,
El mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Vuelvo y repito. Dice, el mérito de un justo, San Pablo está hablando del Señor, de Jesús, obtendrá para todos perdón y vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció a todos se hicieron pecadores, por otro que obedeció podrán ser todos justos. Fíjese que por la desobediencia de Adán y Eva, todos fuimos condenados. Todos arrastramos ese pecado. Pero fíjense ustedes que el Señor, cuando envía a su Hijo, nos muestra que también todos se hicieron pecadores. Por otro que obedeció, podrán ser justos. ¿Y qué significa podrán ser justos? Que depende de nosotros. Ahora bien, estamos iniciando la Cuaresma, estamos iniciando el desierto. Y bíblicamente el desierto es el lugar de encuentro con Dios. Y para vivir ese desierto, para tener ese encuentro con el Señor, por eso nos dice la lectura, podrán ser todos justos, es decir, dependerá de cada uno de nosotros. Va a depender si nosotros queremos o no queremos vivir ese desierto. Por eso, queridos hermanos, la referencia a los 40 días nos recuerda a Moisés y el pacto del pueblo de Israel con Dios en el Sinaí, donde se sella su presencia con Dios. Es por ello que al inicio de este tiempo vamos ahora junto al Maestro, cuando en verdad decidimos tomarnos ese tiempo para ir por el desierto. ¿Cuál sería nuestro desierto? Y nuestro desierto, queridos hermanos, donde hay tentaciones, ahí es nuestro desierto. Y fíjese que a donde vamos tenemos tentaciones. Y yo espero que usted que me escucha no sea solamente pensar en la tentación de la carne, en la tentación de muchas cosas. ¿Cuáles serán esas tentaciones? ¿A qué tentación debo hacer frente en este momento concreto de mi vida para vencer el mal que muchas veces me instiga? ¿Cuál será entonces ese momento, esa tentación? Y cuando damos identidad a esa tentación, entonces comenzamos un proceso. Veamos a Jesús. 40 días y 40 noches duró en el desierto. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que pues allí vivió un ayuno. Y fíjese que después de ese ayuno, el Señor siente hambre, una tentación. Es decir, ya le damos la identidad, cuál es la tentación que se le presenta a Jesús. Vuelvo y repito, estamos pensando en cuál es nuestra tentación o cuál es nuestro pecado. En Jesús no había pecado, había tentación. Y fíjese entonces que dice, sintió hambre. Entonces el demonio se aprovecha para acercarse, dice, se acercó el tentador. ¿Cuándo se acerca el tentador? Cuando nuestras pasiones humanas quieren desorientar, salir del camino que conduce a la felicidad. Por eso dice que en esas ocasiones el demonio aprovechó, Jesús teniendo hambre, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer, el demonio, ¿qué piensa el demonio? Aquí va a caer facilito. Y entonces vemos la tentación, si de veras eres el Hijo de Dios. Fíjese que al principio del Evangelio, una vez bautizado, Jesús fue conducido por el desierto. ¿Qué quiere hacer el demonio? Quiere hacerlo dudar, quiere apartarlo del plan de Dios. Y fíjese lo que entonces dice aquí el demonio, si de veras eres el Hijo de Dios. Eso que escuchaste en una nube, si de veras eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes.
¿Tienes hambre? Y mire, hermanos, aquí es una reflexión donde quizás todos podemos reflexionar, pensar, porque fíjense en ustedes que cómo vivimos nosotros muchas veces las tentaciones de comida. Nos angustiamos, nos desesperamos, pensamos en los jóvenes, ¿verdad? Muchas veces cuando no puede pasar una hora después del almuerzo para comer porque están desesperados, con hambre, se amargan la vida, como si esperar una hora más pudiese acabarse el mundo. Y dice el Señor, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué le parece eso, hermano? Cuando vivimos nosotros desesperados por comer, ¿qué nos parece escuchar esto? No solo de pan vive el hombre. La sociedad quiere solamente vivir para comer. Y eso implica trabajar. Eso implica tener para entonces satisfacer las necesidades. Y es una necesidad. Tanto así que Jesús también le da preferencia. ¿No creen ustedes que no solamente de pan vive el hombre? No importa que hayan 5,000 hombres al frente mío, escuchándome, no importa que estén ahí al frente y yo no les voy a dar de comer, porque es que no solamente de pan vive el hombre. No, el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Dijo Jesús, me da lástima con esta gente. Sintió compasión y sabe lo que es sentir hambre. Dice entonces el Señor en el Evangelio, no, dice, Él le respondió, la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, toda. En todas las tentaciones del Señor, vamos a escuchar cómo Jesús respondía. Está escrito, está escrito, está escrito, le decía el demonio. ¿No creen ustedes que para vencer a una tentación podría respondérsele al demonio? No, la palabra de Dios dice. Y hermanos, nosotros automáticamente lo hacemos. Hermanos, cuando nosotros, cuando viene al frente de nosotros aquella persona que le encanta hablar del prójimo, y cuando digo hablar del prójimo no es hablar lo bueno, sino criticarlo. Sabemos que aquella persona, ya sabemos a qué viene. ¿No creen ustedes que allí recordamos, está mal? Ay, ya viene aquella señora a hablar del prójimo. ¿Qué hago? Eso es recordar que es pecado. ¿Y quién nos recuerda que eso es pecado? La palabra de Dios. Que usted vaya a misa, ahí le recuerda el Señor. La oración que usted hace personalmente, allí le recuerda el Señor. Y fíjense, queridos hermanos, que las tentaciones, dice, fueron en el desierto. Veamos que cada tentación se escucha donde hay vida, pero es donde puede hacerse lo difícil, puede hacerse fácil. ¿Qué quería el demonio? Hacerle todo fácil a Jesús. Le ofreció reino, le ofreció lanzarse. El demonio es tan astuto que dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque la Escritura dice, el demonio se sabe la Escritura, y tiene que saberse más la Escritura el demonio que nosotros. Nosotros debemos conocer más la Escritura que el demonio. El demonio se la sabe. El demonio se sabe toda la Biblia. ¿No vemos aquí lo que dice? Padre, pero por una frase que dijo no significa que se la sabe toda. Sí se la sabe. El demonio sabe por dónde meterse. Y por eso le dice, está escrito, los ángeles te protegerán. Y el Señor, ¿qué dice? Dice, a sus ángeles dará órdenes. Dice, también dice la Escritura, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. No exigirás pruebas. Y la segunda tentación dice, entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo, todos, y su gloria, y le dijo, ¿por qué el demonio le muestra a Jesús todo el mundo? Porque el demonio se cree rey del universo.
El demonio es el príncipe del mal. Y por eso, pues también le ofrece lo que él tiene. Dice, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Cuando usted vea en la calle a un hermanito, una hermanita, con una pulserita verde con amarillo, aquí dice, te postrarás y me adorarás. Esa persona que carga esa pulserita adora al diablo, adora el mal, porque el diablo le da. Pero el diablo da, pero cuando cobra, hermanos, cobra y cobra muy caro. De modo que con Jesús quería hacer lo mismo. Quería hacer lo mismo. Pero mire lo que le responde nuestro Señor. Dice, lejos de aquí, Satanás, porque la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Qué hermoso las respuestas del Señor. Enseguida el diablo lo dejó, dice el Evangelio. No lo molestó más. Y se acercaron unos ángeles y ahí sí se pusieron a servirle. Qué bonito es cuando nosotros hacemos un esfuerzo por vencer las tentaciones en nuestro desierto. El desierto debemos aprender a escuchar, queridos hermanos, qué es de Dios y qué no es de Dios. Aprendamos eso durante esta Cuaresma, a afinar los oídos de nuestro corazón para no confundir la voz de Dios con la del mal. Se nos invita a entrar al desierto de nuestra propia vida, a profundizar sobre nuestra vocación primera en compañía del Santo Espíritu y así poder hacer frente a todo aquello, al diablo. Diablo significa el que divide, el que separa. De modo que tengamos como objetivo poder ver lo que hacía Jesús, cómo el Señor vencía la tentación con la palabra de Dios, por supuesto con oración. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús en el desierto? Orar, ayuno, oración, caridad. ¿Y acaso esas tres cosas no las escuchamos el miércoles de ceniza? Para entonces llevar el camino de conversión y vencer las tentaciones y apartar el pecado que ya hay en nosotros. La Virgen nos va a ayudar. Ella intercede por nosotros, nos acompaña, nos bendice y nos cubre con su manto maternal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y digámosle: escucha, Señor, nuestra súplica. Escucha, Señor, nuestra súplica. Para que la Iglesia confíe siempre y por encima de todo en la palabra de Dios y en su fuerza liberadora, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Para que hagamos caso a las voces que nos llaman a buscar una sociedad más justa y un ser humano más fraterno, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, para que frente al individualismo y el egoísmo, nosotros pongamos el valor de la solidaridad entre las personas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, para que seamos conscientes que Dios está siempre a nuestro lado, aunque a veces no lo parezca,
en la tentación y en las dificultades, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica por nosotros, aquí, allá reunidos, para que, escuchando, no solo de pan vive el hombre, podamos despertar el hambre de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito de la amnistía. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a presentar el pan verdadero que calma el hambre y la sed de Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días, venciendo todas las tentaciones del demonio. Nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que, celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza,
Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, con todos los demás obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Te invito, querido hermano o hermana, a que repitas esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados con este pan del cielo que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad. Te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y alcance la eterna salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Alegres, porque el Señor nos llena de gozo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.